la población, porque la población sabemos en la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? No necesitamos que nos disfracen para hacernos creer que estamos viviendo en una Guatemala mucho mejor a lo que tenemos, Por ¿no? supuesto, yo creo que un inicio de segunda mitad de gestión bien podría iniciarse con presentar este tipo de informe que estamos aquí tratando de adelantar, digamos, que sea más objetivo, más balanceado, más realista, y que de ahí en adelante podamos también la ciudadanía tener un poquito más de credibilidad sobre nuestras autoridades y sobre las instituciones de gobierno, porque lo que por el contrario podemos encontrar otra tónica es de mayor no solo desgaste, sino también falta de credibilidad de los guatemaltecos hacia nuestros gobernantes. Y eso también en términos de cultura política es un rasgo absolutamente lamentable que aspiraríamos a ir poniéndole cada vez un poco más de contrapeso. Hablabas hace unos minutos de la conflictividad, ciertamente en 2013 vimos esta conflictividad social que se vive en nuestro país, la ingobernabilidad, empezamos el año también, lo vamos a iniciar con estas elecciones que se van a repetir en Nevajiche. ¿Cómo ves tú esto? ¿Podría ser este quizá el primer detonante a esta conflictividad que podría vivirse o que anticipas para el 2014? Creo que sí, el mismo hecho de que se repitan elecciones y que se hayan inclusive aplazado de finales del año pasado, Ujú. ahora al 15 del próximo 15 de enero, me parece que es un signo negativo y que nos va planteando, o por lo menos un signo que nos va planteando dudas, para no llegar a lo negativo totalmente, pero creo que puede inaugurar un capítulo para bien o para mal. Es decir, para bien, si finalmente esas elecciones en Nevaj se consuman y no generan mayor conflictividad de parte de los ganadores o perdedores. Y negativo, porque podría ya inaugurar muy prematuramente ya todos los aires electorales, pero aires electorales bajo ambiente muy turbulento, de mucho enfrentamiento. Además, estamos hablando de Nevaj, que tiene un elemento simbólico, político muy fundamental, y yo creo que eso podría presagiar, digamos, lo que podríamos tener en los siguientes, no sé, que son 16, 18 meses de cara a las elecciones. Creo que Nevaj, insisto, ya no es un tema nada más de Nevaj, del Triángulo Ixil o del Quiché, sino es un tema de orden nacional y que digamos que eso son lo que está ahí, lo que las fuerzas políticas que están ahí presentes de pronto no han medido, es realmente el impacto que tiene para el resto de este año y del año 2015, los efectos que eso puede generar en esas elecciones. Bueno, y hablamos del año preelectoral. A mí todavía me asombra pensar de que estamos a 2 años de las elecciones y ya estamos hablando de estos años, bueno, preelectorales. Obviamente lo son porque vienen antes de las elecciones, pero el tema de que los funcionarios van a tomar este tiempo, adelantar quizá esas campañas, ¿cómo va a, qué papel va a jugar este año preelectoral en cuestiones del Congreso, por ejemplo, Ya, que vimos que el año pasado, bueno, dejó mucho eh, mucho por que desear. hacer, exacto, mucho que desear. Y este año, ¿cómo va a ser este año preelectoral en materia del Congreso, con un nuevo presidente que también se estrena el próximo 14? Uno podría pensar en principio dos elementos. El primero es que podríamos tener una mayor, digamos, paralización de las acciones de la, llamémosle así, agenda legislativa, tomando en cuenta que el Congreso se va a convertir, ya lo es, pero este año se va a hacer de pronto más evidente, la arena de la confrontación político-electoral. Ya está claro en la entrevista que ustedes le hicieron en esta misma mesa al señor Valdizón, Ujú. al potencial evidente candidato de líder, que está fincando, en lugar de levantar un proyecto político propio, está fincando su oposición por el lado de desgastar desde el Congreso El a Congreso. las acciones del partido de gobierno, al Partido Patriota. Entonces ya lo está diciendo, no estamos especulando nada, sino estamos finalmente solamente constatando lo que el mismo partido líder va a llevar a cabo en el Congreso, y con lo cual las posibilidades de que de ahí salgan algunas iniciativas de ley distintas o que se pueda ir cumpliendo, se pueda poniendo al día el Congreso con la agenda que tenemos de retraso, eso me parece que está lejos de que se pueda cumplir. El otro elemento importante que ya no solo lleva a cabo el Congreso, sino también el Ejecutivo, es el reto está si va a poder separar las acciones de orden electoral, las tentaciones electorales de la propia gestión pública del Ejecutivo y Legislativo. Creo que eso mucho tiene que ver con el Ejecutivo, hasta dónde todo lo que va a hacer este año 2014 va a tener un tinte electoral, o si va a poder separar las ansias, los intereses político-electorales de la gestión gubernamental que necesitamos los guatemaltecos, con las prioridades que están evidentes y que no tenemos que inventar. Bueno, y en cuanto a materia económica, porque muchos guatemaltecos también apuestan a que ojalá este año quizá vaya a ser más próspero, a niveles económicos, ¿cómo ves tú
hacia el 2014? ¿Qué se tienen que hacer? ¿Qué propuestas, qué leyes, qué acciones deben tomar los poderes del gobierno para poder seguir adelante con la economía? Indudablemente creo que una forma para fundamentalmente para balancear esto es poder hacer más evidente las políticas sociales de este gobierno, que han sido, digamos, a diferencia del anterior, en este gobierno se han quedado las políticas sociales en general como en un segundo nivel, digamos. Eso es un elemento importante porque la mejor forma de generar política económica es a través de políticas sociales, eso por un lado. Pero concretamente en materia económica creo que es fundamental el que se pueda, a través de mejorar el clima de inseguridad, o en este caso de seguridad, mejorar lo que se denomina el clima de negocios, porque eso yo creo que es lo que ha contribuido a que el tema de inversiones nacionales o extranjeras hacia sectores se ha detenido en alguna medida. Los datos con los que cerramos el 2013 nos evidencian que hemos tenido ciertos sectores económicos donde ha habido crecimiento, pero es un crecimiento leve, además es un crecimiento como marginal, digamos, y que es bastante, digamos, no son crecimientos sostenidos, sino son bastante frágiles. Entonces yo creo que para hacerlo más evidente, creo que es importante cómo contribuir a través de mejorar el clima de negocio, el clima de inversión, a que podamos tener un poco más de fuentes de empleo, especialmente a nivel rural. Porque se ha hablado muchísimo en este mismo espacio de la generación de empleo, pero yo diría que hay que generar empleo especialmente en el ámbito rural, porque es ahí donde todo el clima también de inseguridad alimentaria es otro elemento importante. El año 2013 nos cierra, digamos, con que el tema de materia de desnutrición, nuestro país sigue siendo, digamos, estando a la saga a nivel mundial. Seguimos teniendo que el pacto hambre cero sigue siendo, digamos, más teoría que práctica, más discurso que acción, y por lo tanto yo creo que ese tipo de focalizar la generación de empleos en el ámbito rural me parece que es un reto que en los próximos 2 años este gobierno debería de perseguir con mucha fuerza. Perfecto, y para finalizar, Renzo, bueno, hoy sale una columna tuya en Prensa Libre donde preguntas si es posible superar esa percepción colectiva. Estoy leyendo tu columna sobre que cada nuevo año será más de lo mismo. ¿Tú crees que vamos a lograr pasar esa percepción que tenemos los guatemaltecos, donde decimos, bueno, entra el año, ya vamos a escuchar los problemas de salud, que de hecho ya vemos en las noticias que comienzan con problemas en el sector de salud, en educación, vamos a empezar otra vez con las manifestaciones? ¿Será posible pasar esa percepción o tendremos más de lo mismo? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo cuando me hacía la pregunta, al escribir la columna precisamente que salió hoy en Prensa Libre, era parte de esto, es decir, tratar de romper inclusive mi propio esquema personal de pensar que los años terminan siendo como un continuo, ¿verdad? Año tras año solo hay solo celebramos las fiestas de Navidad, Año Nuevo, y por lo tanto iniciamos otra vez un ciclo de más de lo mismo. Yo creo que no, deberíamos, y cierro mi columna en términos de un cierto como llamado para poder precisar cómo involucrarnos más en materia político-social, ejercer mayor auditoría social, involucrarnos más y pedir también a las autoridades mayor rendición de cuentas. Creo que esas estrategias o esos ejes de trabajo pueden contribuir a que el año 2014 no sea más de lo mismo y que los ciudadanos nos quedemos nada más detrás de las pantallas de televisión viendo este programa importante, pero finalmente sin necesariamente involucrarnos y contribuyendo nada más como a la repetición de nuestras vidas, de la cotidianidad. Eso me parece que es muy riesgoso como sociedad y aspiraría a que no lo fuera este 2014 ni los que lo siguen. Un llamado para autoridades y también para ciudadanos, para todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, Renzo, por haber estado con nosotros analizando un poquito de la visión de Renzo Rosal para el 2014. Así lo ponemos en contexto esta mañana y nosotros queremos también saber de ustedes a través de las redes sociales qué podemos hacer para tener un mejor 2014. Más adelante vamos a estar leyendo algunas de sus respuestas, pero por ahora vamos con más. Vemos la prensa esta mañana, tenemos que seguir con esa información que nosotros le estamos brindando desde las 5:45. El mundo economía seguirá rezagada para este año. Estructura productiva y su dirección seguirán igual y no hay expectativas de cambios. Las principales variables que calcularán el desempleo económico del país para el 2014 se mantendrán estancadas y no se vislumbra una actividad público o privada de gran relevancia que eleve el Producto Interno Bruto. Es algo de lo que nos trae Prensa Libre esta mañana. Seguimos viendo qué sucede en el mundo económico internacional, vuelta de página, y ahí vemos entonces que se fortalece el dólar ante otras divisas, o al menos así lo dice este titular.
quiere enterarse qué es lo que presenta el mundo económico y qué es lo que sucede en el mundo, pues el dinero de América Latina se desvaloriza y se cree que esa será la tendencia en el 2014. Ahí vemos entonces qué está sucediendo según la Reserva Federal de Estados Unidos, que adopta a mediados de diciembre reducir su masivo apoyo monetario a la economía nacional. Y también tenemos que observar qué trae la portada internacional que ya ponemos en pantalla. Veamos entonces lo que nos trae la prensa a nivel internacional. Celebraciones deja 70 muertos en el Istmo. Autoridades de Centroamérica reportaron baja en las cifras. Al menos 70 personas murieron en Centroamérica de manera violenta entre el 31 de diciembre del 2013 y ayer, 1 de enero, informaron los reportes preliminares de la policía y cuerpos de socorro de esta región. 624 percances de tránsito hubo solo en El Salvador. Con 23 tendremos más información nacional. Una buena noticia, y es que un joven guatemalteco integrará las filas de la cantera del equipo de fútbol español, el Getafe. El deportista viajará el próximo 8 de enero para integrarse a su nuevo equipo. Esto sucederá en Madrid, España. José Pablo nunca imaginó llegar a tan corta edad a formar parte de las canteras del Getafe. Entrenando en un campamento que realizaron entrenadores españoles en Guatemala, fue observado y evaluado sus capacidades físicas y técnicas. Al segundo día ya le estaban hablando a mi mamá que si podía ir a hacer unas pruebas a España. Pues ha sido muy duro como familia, una bendición a la vez. Es algo que él se ha ganado por su propio esfuerzo. José Pablo es un niño que comenzó desde pequeño con gimnasia olímpica, desde año y medio, y a los 5 años comenzó en el fútbol. A sus 12 años, 1,73 de altura, sorprendió a los técnicos que no venían como reclutadores de jugadores. Una sorpresa para él y su familia. El proyecto va a estar, solo tengo que llegar, firma mis papás, firmo yo, y estoy 1 año. Y al otro año me renuevan o no. Eso depende de cómo me vaya este año. Por la edad, la FIFA no permite que le paguen nada, sino que solo le pagan su entreno, el colegio y todo lo demás por cuenta de los padres. Totti, como es conocido dentro de las canchas, tiene claro que tiene un reto grande en el fútbol español. Espero poder hacer lo mejor allá y que se abran las puertas para todos los guatemaltecos, que pasen muchas veces más esta oportunidad que me está saliendo a mí. El Getafe lleva 10 años en primera división, actualmente se encuentra en la 8ª casilla en la Liga Española. Felicidades a este joven guatemalteco, ciertamente otro orgullo para nuestro país. Y pasamos a otra información. Luego de recabar datos de unos 300,000 menores de edad del Registro Nacional de las Personas, indicaron que entregarán los primeros documentos de identificación personal de esa categoría en los últimos días de enero y los primeros días de febrero de este 2014. Estas acciones han ido avanzando lentamente por la falta de recursos de esa institución. Y a partir de mañana se llevará a cabo la feria escolar en distintos puntos del país. Estas van a ofrecer a los asistentes un descuento de hasta el 30% de descuento en la compra de útiles. La iniciativa forma parte del plan Paquete Alcance, cuyo objetivo es ayudar a la economía de los guatemaltecos. En la feria se pondrá al alcance de muchos todos los artículos necesarios para el regreso a clases, productos como cuadernos, calzado, ropa, mochilas, entre otros. Uno de los bazares estará ubicado en Misco del 7 al 20 de enero. En Villanueva también será del 13 al 20 de este mes. Y autoridades están tomando acción este inicio de año. El sistema penitenciario realizó la primera requisa del 2014 en la Granja Penal Canadá. En el área de aislamiento, en donde se encuentran 54 reos, fueron incautados 8 celulares, 2 chips y 155 cigarrillos de marihuana. En el 2012 se hicieron 57 consignaciones y en el 2013 un total de 183 y fueron incautados 3.181 teléfonos móviles y 2.193 chips. Estas son las cifras